Queridos compañeros, un cordial saludo para todos. Soy José Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad EAN, modalidad virtual. El motivo de este video es desarrollar los temas vistos en los capítulos 5 y 6 de nuestro querido libro, Gestión Tecnológica del Conocimiento. En estos capítulos vamos a tratar temas relacionados con el conocimiento. Vamos a tratar cómo el conocimiento nos va a dar herramientas fundamentales para el desarrollo de los negocios. Vamos a hablar de su desarrollo, vamos a hablar de temas como aprender, desaprender. También podemos hablar temas como lo pueden ser el capital intelectual. Entonces, también aparte de eso vamos a hablar sobre las TIC, tecnologías de la información, que son, para qué nos sirven y si esto es una herramienta fundamental para el desarrollo y la apropiación de conocimiento y de nuevos conceptos. Entonces, empezando con el concepto de conocimiento. El conocimiento es un tema que se trata por la humanidad. La humanidad, el Homo sapiens, las personas que empezó a pensar, a tener ideas, y pues con el paso del tiempo estas ideas se han ido organizando, ¿sí? Gracias a la creación de nuevos lenguajes, de nuevos procesos, de nuevas herramientas. Entonces, hay que decir que el conocimiento humano es un elemento que se crea, que se expande a través de la interacción entre la humanidad como tal. Este se desarrolla, según los expertos, se desarrolla en 4 etapas. Entonces tenemos la etapa número 1, que es la interiorización. Tenemos la etapa número 2, que es la socialización. Después tenemos una que es la exteriorización. Y por último tenemos una que es la asociación. Entonces, el proceso de interiorización nos habla sobre aprender a hacer las cosas. Entonces, no siempre con el hecho de que yo te enseñe cómo se debe montar bicicleta, que yo te diga debes poner el pie aquí y debes impulsarte aquí y debes tener equilibrio, no siempre es suficiente. Para montar bicicleta, para aprender a montar bicicleta, tienes que hacerlo tú. Sí, obviamente, yo te voy a dar un paso a paso, el cual te va a dar unas nociones sobre el proceso, pero eres tú quien, a la hora de tomar la bicicleta, a la hora de montarte y a la hora de empezar a dar pedalazos, te apropias del proceso, porque al principio todos, cuando empezamos a montar bicicleta, tenemos nervios, pero a medida que va pasando el tiempo ya viene siendo algo natural. Es más o menos como el proceso de caminar, solo que en este éramos tan jóvenes que la mayoría de nosotros no recuerda cómo logramos aprender ese proceso. Por eso me tomo el ejemplo de las bicicletas. Bueno, luego de eso tenemos la socialización, que al hablar de la socialización tenemos que hay que compartir las experiencias. Entonces, era lo que les decía, tú no interiorizas un proceso en la medida en la que yo te digo cómo, pero cuando yo te socializo, cuando yo te explico algo, tú tienes una noción y eso contribuye al proceso de aprendizaje. Luego de eso vamos a ver el proceso de exteriorización, el cual el conocimiento por medio de este proceso se logra a través del diálogo. Entonces, cuando nos sentamos en una clase, por ejemplo una clase de matemáticas, nos dan unos ejemplos, nosotros hacemos preguntas y las preguntas son respondidas. No solo en matemáticas, también se puede ver en una clase de ciencias, en una reunión con el fin de aprender nuevos procesos de desarrollo de un producto o de un proceso. Simplemente se van haciendo preguntas después de ver los manuales o después de hablar con el experto en el tema. Y estas formas de interacción nos ayudan a entender más a fondo lo que es este tema. Luego de estos tres tenemos la asociación.
que es como la combinación de los elementos anteriormente vistos. Entonces, es como cuando yo te explico, otra vez tomemos el ejemplo de la bicicleta, es como cuando yo te explico que para coger impulso debes mover primero el pie izquierdo y después el derecho, y debes estar sentado en X o Y posición. Entonces cuando tú tomas la bicicleta, empiezas a recordar lo que yo te dije, y entonces, cierto que me dijeron que no me debo ir de lado porque me voy a caer, tampoco debo ir, entonces debo tratar de mantener un equilibrio. Entonces es más o menos como se maneja el concepto del conocimiento. También debemos ver que el conocimiento se utiliza como un recurso en los negocios. Entonces, este viene siendo una herramienta que nos brinda factores competitivos, que nos brinda capacidades adicionales, que nos brindan un conocimiento y que es lo que nos lleva a tener una experiencia en un trabajo. Entonces, estos recursos son llamados recursos intangibles. Entonces podemos hablar de capital intelectual, que es un tema el cual nos abarca, el cual se utiliza mucho en las corporaciones. ¿Para qué se usa el capital intelectual? El capital intelectual es un tema que se lleva, como les decía, a nivel empresarial. Eh, Aunque no hemos escuchado mucho del capital intelectual en los últimos años, digamos que es una tendencia reciente, porque hoy en día todo lo tenemos que hablar como tendencias mundiales. Entonces, es una tendencia, aunque es una tendencia mundial reciente, hace muchos años se ha utilizado este concepto a nivel académico. Entonces, dícese que este capital intelectual es un tema que genera beneficios en cuanto a procesos de innovación, en cuanto a servicios de conocimiento. Como les decía, se venía utilizando hace mucho tiempo, pero hace poco fue que se empezó a llevar a trasladar al campo empresarial. En este campo empresarial se generaliza con el fin de hacer una referencia a activos intangibles dentro de las mismas. O sea, ¿qué es un activo intangible? Un activo que no puedo tocar, es como el valor agregado en un producto que tú compras, como cuando tú vas a comprar un café y a ti te dan un café, pero el valor agregado es, no sé, que te dieron un dulcecito o que te dieron te preparan un café delicioso. Entonces, entre los elementos que componen al capital intelectual vamos a tener el capital humano, vamos a tener capital estructural y vamos a tener uno que se llama capital relacional. Entonces, aquí tenemos que el capital humano se refiere a la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de las habilidades y al talento que gestionan o que se genera dentro de todos los integrantes de la corporación, de la empresa. Eso es lo que se tiene como el capital humano. En el capital estructural se mueven temas como el conocimiento de la empresa, el conocimiento que la empresa logra gestionar. Es como cuando se establecen unos procesos para la elaboración de un producto, para la prestación de un servicio, donde se tienen en cuenta políticas de calidad, donde se tienen en cuenta manuales del usuario. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información? Toda esta información tiene algo, y es que esa información se queda en la corporación, en la empresa. Entonces, aunque sufra cambios, porque no sé, se descubrió que X o Y procedimiento está obsoleto y se actualizó, esa información perdura en la empresa y se va a cambiar, van a seguir las nuevas políticas, pero estas nuevas políticas van a seguir en la empresa hasta que se encuentren unas políticas o unos procedimientos que vuelvan obsoletos los que ya están establecidos. Entonces, independientemente de que el personal se mueva, de que las personas que establecieron esas políticas se vayan, la información se queda
hasta que se vuelve obsoleta. También tenemos el capital relacional, que establece que las empresas no son sistemas aislados, sino por el contrario se deben relacionar con el exterior. Entonces, en mi empresa, si yo tengo, por ejemplo, una panadería, yo solo no puedo tener una panadería o montar una panadería. Para ejecutar las operaciones que requieren una panadería, debo tener insumos. Entonces debo contactarme con proveedores para que me consigan, para que me traigan harina, para que me traigan levadura, para que me traigan productos lácteos, para que me, no sé, para que me ayuden con la estructura. Entonces, que necesito sillas, necesito neveras, si voy a vender un producto adicional, o también necesito los elementos como la maquinaria, la tecnología, necesito un horno. Entonces, para lograr ejecutar eso necesito relacionarme con mis proveedores. Entonces me relaciono con ellos, no sé, para conseguir precios competitivos, para analizar cómo está el mercado, para ver tendencias. Por ejemplo, a mí no me gusta elaborar pan francés, pero resulta que el pan francés tiene una acogida tan grande que algunos de mis proveedores me dicen: oye, deberías tratar con este tipo de harina para elaborar este tipo de pan, cual te va a ayudar a seguir adelante, o te va a ayudar a tener, no sé, más ingresos por esta cosa, por este producto que no estás vendiendo. Entonces, esas relaciones lo que generan es crecimiento, tanto para mi compañía como para mis proveedores. Si hablamos con la competencia, también nos ayuda como a hacer estas cuestiones de, de procesos de comparación, en los cuales podemos ver que si, no sé, de pronto yo estoy teniendo precios muy altos en el mercado, entonces al comparar con la competencia puedo ajustar esos precios para que aparte de la calidad, pues me acepten el producto. eh, Hay que ver que tenemos el desarrollo del conocimiento. El desarrollo del conocimiento se logra cuando la información se procesa. ¿Cómo se procesa la información? Pues la información es un conjunto de caracteres, de datos, los cuales están estructurados. Yo a ti te puedo dar un abecedario, pero si yo no te organizo palabras, si yo no te armo conjuntos de palabras, no vas a entender ningún mensaje. Entonces, por eso es necesario estructurar la información, y al estructurar la información vamos a poder transformarla en conocimiento. Entonces, el conocimiento debe tener un contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar temas a nivel social cuando estamos tomándonos un tinto, que a nivel profesional cuando estamos en una reunión de revisión de negocios, cual debe mostrar indicadores de calidad, indicadores de tiempo, de desarrollo, no sé, desarrollo del presupuesto, cosas así. No sé, cuando estamos en una reunión de rendición de cuentas, que aunque es lo mismo, que se puede tratar en tema empresarial, pero no es lo mismo que una reunión de una rendición de cuentas de un servidor público, por ejemplo, o no sé, una reunión del Ministerio de Defensa debe tener un contexto distinto al que tiene una reunión, o el que tiene una reunión de taxistas. Eh, este, entonces se trata esta información tiene que tener un significado. Este significado debe ser tácito y explícito, y también debemos tener en cuenta dimensiones, que están la epistemológica y la ontológica. Luego de esto podemos mirar que para, para, la, para la expresión, para el desarrollo de la comunicación, se han venido utilizando muchas herramientas. Entonces, primero que todo, el ser humano aprendió a expresarse. Entonces ya empezamos a descubrir nuevas formas de expresarnos, por eso están los distintos idiomas,
aparte de como tener este código establecido, se descubre que este código se puede plasmar por medio de símbolos ya sea en papel, ya sea en pinturas. eh, Después de haber descubierto el papel, pues llegamos como a la industrialización de lo que es el hecho de escribir o de plasmar las ideas en algún lugar. Eso nos trajo como el desarrollo de herramientas como la máquina de escribir, de la imprenta, que fue la que logró como masificar el uso de libros y cosas así. Luego de muchos años de utilización del papel, se, se fueron desarrollando nuevas formas de plasmar nuestras ideas, de almacenar la información generada, los conocimientos que se logran por los científicos, por los académicos, inclusive los registros que se deberían dejar no sé, por los bancos y cosas así. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Esto nos lleva a la creación de herramientas como los computadores. Entonces los computadores antes eran muy grandes y se utilizaban con cuestiones, con fines científicos, netamente científicos. Entonces eran los científicos más que tenían los recursos más grandes los que lograban tener acceso a estos, y asimismo lograban desarrollar inventos muy útiles con eso. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que se van aceptando los nuevos productos e incluso se va avanzando en la tecnología, pues se van masificando muchos elementos. Entre esos, pues podemos ver que hoy en día ya es muy natural que todos tengamos un computador en la casa, ya sea de escritorio o ya sea un equipo portátil. Inclusive hoy en día las tendencias están llevando a que los portátiles se hagan tan portátiles que ya no cuenten con un disco duro en su interior, sino que ya se almacene toda su información en, en internet. Entonces esto hace que se pueda acceder a la misma desde cualquier terminal. Solo hay que contar con una conexión a internet y tú puedes estar en la biblioteca, tú puedes estar en la universidad, tú puedes estar en el taxi, y simplemente con la conexión a internet puedes acceder a toda la información que necesitas y a muchas herramientas para comunicarte. Estos temas, esta información se administra, se recoge gracias a la autopista del internet, que es como la fuente central de toda la información que recibimos hoy en día, que hasta las noticias, la vez vemos, les hacemos seguimiento en internet. Puede que muchos de nosotros veamos las noticias en el canal o leamos la revista o el periódico, pero también hoy en día es más fácil que nosotros accedamos a esa información en las versiones digitales. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto se logra gracias a las TICs, que son herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, que nos ayudan a gestionar conocimiento. ¿Por qué? Porque el internet es una vía de acceso gratuito para todo el mundo. Sí, obviamente nosotros estamos pagando por una conexión a internet, pero el contenido que está en internet es libre. Entonces tú puedes llegar, si tú tienes tu banco, tú puedes ingresar a la información de tu banco. Incluso hoy en día nos hace, digamos, no depender de estar en un sitio específico para hacer algo. Antes las filas eran interminables para ir a pagar un servicio, aunque hoy en día todavía se hacen filas para pagar los servicios, gracias a aplicaciones como esta que les voy a mostrar, aplicaciones como esta pequeña de acá, si pueden ver ahí a esa, se pueden hacer los pagos, se pueden hacer transacciones y no requiere que la persona se dirija al banco para eso. Asimismo, como estas aplicaciones nos permiten no ir al banco, también nos permiten hacer cosas como estudiar. Antes era muy necesario que tú asistieras a una clase para aprender un nuevo concepto, para continuar tus estudios. ¿Sí? Eso lo aprendimos mucho desde el colegio.
Pero hoy en día, gracias al internet y a estas tecnologías de la información, podemos hacerlo de manera virtual. Más incluso hay empresas que aplican un concepto que es llamado el teletrabajo. Y el teletrabajo es trabajar desde la casa. Entonces tú simplemente cuentas con tu conexión a internet, se le hace X o Y configuración y ya puedes acceder a herramientas, a escritorios virtuales, puedes acceder a bases de datos, puedes descargar información, puedes tener conferencias gracias a Skype y a estas otras herramientas. Entonces, estas herramientas son, digamos que el motor que está moviendo nuestra sociedad, porque incluso personas que no han tenido un alto nivel de educación pueden manejar estas herramientas, ya que su uso se ha venido haciendo más sencillo, más fácil, más amigable con el usuario. Entonces, es gracias a esto que logramos tener un avance en la tecnología, podemos aprender, podemos hablar de crecimiento en el conocimiento, podemos hablar de cosas como la optimización de los recursos. Entonces, no, estos fueron los temas que abarqué de los capítulos vistos en el libro. Espero que les haya sido de utilidad estos conceptos vistos acá, y cualquier comentario que tengan, no deben en dejarlo ahí en el canal. Yo lo estaré mirando y nada, muchísimas gracias a todos por su atención. Tengan un feliz día.